Buenas noches. La actividad de hoy estaba centrada en revisar la legalidad del hecho recreativo y el ejercicio del derecho de libertad personal. Todo esto debido a que en este momento en el país se está discutiendo en asambleas de calle, en asambleas de ciudadanos, convocadas por la Asamblea Nacional, la reforma de la ley orgánica de recreación bajo un proyecto que ya ha sido aprobado en primera discusión y está ahorita en el proceso de consulta popular que se llama. Lo que ha hecho que algunos de los que en algún momento nos hemos ocupado del problema teórico de la recreación y el problema conceptual y que tenemos obra escrita en ese sentido, nos empezamos a preguntar, porque en el pasado hemos sido reacios a que la actividad como tal rompería su estructura conceptual si ella es sometida a una regulación excesiva, pues ella por definición es una resultante espontánea de la condición humana. Por lo tanto, nos hemos empezado a preguntar si una ley orgánica de recreación asfixiaría el concepto de recreación que se maneja hoy en día, restringiría o acabaría con el derecho del ejercicio de la libertad personal, que es el propósito último de la recreación desde el punto de vista conceptual. Es decir, se divierten, descansan y desarrollan su personalidad promovidos y motivados por el estado psicológico del ocio, y en ese sentido solo ellos en un momento dado tienen espacio y tiempo para, a partir de actividades que satisfagan las necesidades de ocio, puedan ejercer el libre ejercicio de su libertad. Pero por otro lado hay que decir que en todos los tiempos, es decir, desde que podemos hablar de recreación del punto de vista organizado, es decir, a partir de las últimas 2 décadas del siglo XIX y todo lo que fue el siglo XX y lo que va del siglo XXI, las regulaciones estaban centradas en aquellos servicios recreativos que estaban gestionados desde el punto de vista comercial, es decir, la hotelería, el transporte, la guiatura y los parques temáticos, etc. Pero dejando fuera del ámbito comercial los parques recreativos, los parques naturales, etcétera, que son de libre acceso de los ciudadanos. En consecuencia, es evidente que una regulación siempre ha estado centrada en las relaciones mercado-destino. ¿Por qué? Porque los precios son tan altos en algunas oportunidades, o en otras oportunidades no superan las expectativas de los turistas, y es el precio entonces el factor que hace que el destino baje de preferencia en los mercados. Y es ahí donde el gobierno o los gobiernos se han introducido con regulaciones que tratan desde una perspectiva económica de regular la actividad de tal manera de que pueda capturar o captar grandes flujos turísticos, de forma que ella pueda suministrar o pueda significar una riqueza, si se quiere,
marginal, no porque produzca mucho o menos que los otros sectores de la economía, sino que es un flujo de dinero a los tesoros públicos que permite pues entonces apoyar el crecimiento y el desarrollo de las naciones. Hay que referirse entonces históricamente a lo que ha pasado desde el punto de vista de la regulación a través de los siglos, es decir, a través del paso que ha tenido la actividad desde finales del siglo XIX, con la aparición de la revolución industrial, hasta el día de hoy, en la segunda década del siglo XXI. Hay que decir entonces que a finales del siglo XIX la regulación se centraba en la infraestructura y la calidad de los servicios ofrecidos al público, que hacía recreación. Y una de las primeras manifestaciones de actividades recreativas, por tener implicaciones económicas muy duras, fue el turismo. Entonces, las regulaciones estaban centradas en la actividad turística. Es decir, en los estados, a través de las legislaciones, controlaban los precios en los mercados, controlaban el cuidado y mantenimiento de las instalaciones de alojamiento y bebida, de alojamiento de alimentos y bebidas, y la protección de los paisajes naturales que eran aprovechados por los flujos turísticos, sobre todo aquellos que tenían enfoque ecológico. No obstante, nunca se metieron con los servicios recreativos, porque siempre hubo la concepción de que ellos eran el principal motivo por lo cual un turista satisfacía sus necesidades de ocio con la actividad del viaje como tal. Y en consecuencia, los servicios estaban libres de regulación en los destinos y le permitían entonces a los turistas elaborar sus repertorios de actividades, sus encuadres de actividades, de tal manera que puedan libremente, cada día que pasaban en el destino, hacer lo que verdaderamente les complacía, sin que nadie tuviera que estar imponiéndole. Se puede decir que a principios del siglo XX esto se mantuvo hasta la última década de ese siglo, y en Venezuela concretamente la primera regulación surge en el año 36, cuando la aparición del petróleo genera la aparición en Venezuela de visitantes que no solamente venían a conocer el nuevo país petrolero, sino que simplemente venían a conocer a su gente, a sus artes, a su gastronomía, a sus atractivos. Y la regulación se centró pues en cómo debían operar los servicios de alojamiento, de alimentos y bebidas, los servicios de espectáculos, de distracción, y eso duró hasta el año 1992, cuando hubo el primer repunte de una ley de turismo, y surge la necesidad de una ley de recreación. Pero el primer instrumento que se conoce en Venezuela
en cuanto a regulación de la actividad recreativa y por ende la actividad turística, que fue el Estatuto de 1936, que surge pues, en el gobierno de Gómez, se consolida en el gobierno de Medina y rige hasta 1985, cuando se empieza a elaborar un proyecto de recreación, de ley de turismo, y el cual se cristaliza ya a finales del año 92, cuando entonces empieza a surgir, si, desde la pregunta, desde la concepción, si el turismo es una actividad recreativa, ¿verdad? Porque es hecho en el tiempo que el hombre es ejercido o es realizado, en el tiempo que el hombre tiene el espacio para disfrutar y poder cubrir sus necesidades de ocio, haciendo ejercicio libre de su libertad personal. Entonces es perfectamente concebido pues como una de las actividades recreativas más relevantes que tiene todo sistema de recreación nacional. En consecuencia, la concepción que se empieza a generar en cuanto a regulación es la posibilidad de que la ley que surja en materia recreativa sea una ley orgánica, es decir, una ley paraguas, en la cual pueda darle cobertura pues, a la legislación turística que se acaba de aprobar, porque sin eso no se podría garantizar los servicios turísticos dentro de los locales de alojamiento que están destinados al servicio de los turistas que visitan, de los visitantes que vienen al país para hacer uso pleno de su servicio recreativo. Y es ahí cuando empieza entonces un movimiento por una regulación de la recreación, e introducen un primer proyecto para regular el sistema, sin aún meterse con el problema del control del ser humano, que hace uso pleno de los servicios recreativos en sus tiempos de recreación, para satisfacer sus necesidades de ocio, es decir, en sus tiempos libres. Por un lado, empieza también el sistema, la cultura, a ejercer un papel protagónico, y la educación igualmente un papel protagónico en la actividad recreativa. Por lo tanto, vuelven la infraestructura y la logística de los servicios donde se practican estas actividades a jugar un papel relevante dentro de la legislación. Fíjense que todavía no se involucra, no tiene como centro el individuo la legislación. ¿Por qué? Para no romper la estructura conceptual que la teoría, que el pensamiento funcionalista de alguna manera le ha dado plataforma y la razón de ser a la recreación. Pero es en el año 21, con un cambio en el pensamiento en cuanto a la gerencia de Estado que asumía el país a partir del año 1998, cuando la recreación empieza a ser vista como una posible solución, entre comillas,
al goce del hecho cultural y del hecho educativo, siempre bajo la tutela del Estado. En el campo educativo está dentro de la concepción del Estado docente, y desde el punto de vista cultural está bajo la tutela de una cultura del Estado como garante de como garante y mecena de la actividad cultural. En consecuencia, ese enfoque de estas últimas 2 décadas del siglo XXI es lo que ha llevado entonces a revisar, a crear la ley de recreación, que creo que se aprobó en la segunda década, terminando la primera década, en la segunda década del siglo XXI, y ya terminada la segunda década y comenzando la tercera, se plantea una reforma de la ley de recreación. Y si ustedes hacen seguimiento a todos los documentos que ha generado, sobre todo en este momento que hay una consulta popular de cómo debería ser la ley, qué es lo que debería regular, se puede observar que la reforma está inspirada para que el Estado intervenga directamente a través del poder, entre comillas, poder popular, y de las comunidades organizadas, gestadas por el Estado, como son consejos comunales, comunas, etcétera, para controlar la recreación, que es que se da a través del ámbito educativo, es decir, dentro del ámbito de la escolaridad, y la cultura, que se da dentro del ámbito de las instituciones culturales que emergen de la tutela del Estado. Vale decir, pues, todo el entramado cultural que el Estado ha generado a través de diversas instituciones, teatros, cines, todo el entramado radio televisivo, plataformas culturales privadas que a través de la permisología que se ha generado a través de algunos instrumentos que se han derivado de esta ley de recreación, de esta ley orgánica de recreación, pues permiten al Estado intervenir directamente en el hecho recreativo desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista educativo, de tal manera pues que podríamos hablar de una restricción de la libertad, del ejercicio pleno de la libertad personal. Ese espacio ganado durante 3 siglos, ¿no?, a través de esa concepción amplia de que el ocio es una extraordinaria oportunidad de desarrollar a las personas desde el punto de vista productivo para el individuo como tal y para su colectividad más próxima, empieza a ser condicionado por regulaciones que han pretendido entonces ahora tomar la tutela de lo que debe hacer el ciudadano y no qué es lo que quiere hacer el ciudadano. Es decir, ahí empieza a cambiar el centro del proceso.
Antes las regulaciones permitían crear una plataforma segura, logísticamente provista de todas las condiciones para que el individuo pudiera, dentro de un repertorio muy amplio de servicios recreativos, pudiera hacer lo que a él le daba apetencia realizar como actividad que satisfaciera su ocio y le diera la oportunidad de ejercer un ocio positivo. Sin embargo, hoy en día como lo que se pretende es todo lo contrario. Lo que se pretende es lo que antes, en las primeras mitades del siglo XX, había en el ámbito educativo lo que se llamaba la recreación dirigida, inclusive en el ámbito comunitario. Los parques de recreación dirigida del Consejo Venezolano del Niño, que todos recuerdan y que tuvieron una gran influencia en el desarrollo comunal, y los parques del sector privado de la INCA y de FIPAN y de algunas y los centros comunales auspiciados por las agencias internacionales de la ONU, de la UNESCO, que existían en Venezuela, inclusive del gobierno alemán, permitían pues desarrollar sus actividades con libertad, sin ningún tipo de corresponsabilidad programática con el Estado venezolano. Simplemente el Estado era garante de que todas las condiciones fuesen dadas para que ellos pudieran también desarrollar actividades. Pero el Estado se centraba mucho sobre todo en el ámbito escolar, hablar de recreación dirigida, y eran programas impuestos desde el Ministerio de Educación, recuerdo, muy exitosos, muy buenos, desde instituciones como el Consejo Venezolano del Niño, de instituciones como, desde el punto de vista privado, como la INCA, FIPAN y todas estas instituciones que acabo de mencionar anteriormente. Pero eran programas impuestos donde el usuario no tenía nada que decir en cuanto a la programación. Solamente tenía una pequeña libertad de decir, bueno, sí, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero cuando se metía dentro del ámbito de una programación en específico, ya él tenía que someterse a lo que la programación estaba desarrollando. No tenía injerencia. Eso cambió a partir de la década de los 60, cuando la escuela francesa empezó a desarrollar una nueva concepción de lo que es recreación, de lo que es ocio y de lo que es tiempo libre. Y a partir de ahí entonces puede decirse que la libertad, el ejercicio pleno de la libertad ha empezado a ser el ente rector de la proposición o las propuestas recreativas para el ser humano. Por ende también tocó al turismo. Los segmentos en el mercado turístico están bien definidos de acuerdo a la preferencia de qué es lo que deseo hacer, cuáles son las cosas que me llenan desde mi punto de vista, de mi concepción del hombre, del mundo, etcétera, etcétera. Entonces hay gente que tienen una cultura turística muy específica, por ejemplo los que hacen el turismo ecológico, los que hacen turismo con actividades de riesgo, turismo agrícola, y han surgido una serie de categorías que han definido nuevas taxonomías, que han hecho que el turismo empiece a pensar en una taxonomía menos restringida y más amplia. Y le ha dado apertura a que aparezcan pues de nuevo categorías nuevas, con nuevos propósitos, con nuevos ámbitos,
como se ha podido observar, pues, y que nos ha permitido compartir el ITRE, Instituto Técnico de Recreación, que ha puesto pues en las líneas, en las redes sociales, pues un grupo WhatsApp que ha permitido pues nutrirnos a muchos de los profesionales que estamos hace muchos años en el ámbito de la recreación, de compartir experiencias y compartir conocimientos. En consecuencia, pues el siglo XXI en Venezuela, sobre todo en Venezuela, el mundo sigue siendo igual y mucho más amplio y han avanzado muchísimo, pero en Venezuela sigue la regulación queriendo aprobar la intromisión del Estado, queriendo aprobar instrumentos jurídicos que permitan la intromisión del Estado en cuanto a hacer énfasis en lo cultural y en lo educativo, y que con el propósito de mejorar la calidad de vida individual y colectiva, pero siempre y cuando ese propósito esté acompañado por el Estado con una actividad concreta que es planeada desde el Estado y que es la actividad única que se puede ofrecer. Esto, por eso que ese tipo de pensamiento que está por detrás de esa concepción de la recreación tutelada por el Estado tiene razón de ser y la convierte, pues, digámoslo así abiertamente, la convierte pues en un instrumento ideológico, igual que dentro de la concepción del Estado docente coloca la educación como instrumento ideologizante, y a la cultura igual. Son instrumentos, se convierten en instrumentos ideológicos muy fuertes de adhesión aditiva, digámoslo así, al pensamiento que sustenta la ideología que impone este tipo de modelos restrictivos del ejercicio personal de la libertad. En consecuencia, pues esta es la plataforma que yo quería darles al grupo del ITRE, el grupo que les he invitado a incorporarse para que puedan bajar todo, pues, la información que está produciendo los grupos de trabajo, los congresos, los coloquios, los webinars, los talleres, etc. En la medida de lo posible, al material que pueda yo llegar, pues se los haré como dice en el día de hoy, les haré llegar pues una copia al grupo WhatsApp. Sin embargo, deben ustedes, como profesionales de la recreación que son, y en específico de la recreación llevada a través del turismo, incorporarse a ese grupo, a ese grupo en particular, de tal manera que puedan disfrutar de ese debate en torno a una ley de recreación que trata de cercenar el derecho que tiene el ser humano a disfrutar del único momento que tiene de ejercer su libertad personal sin que medien otras cosas que sus expectativas, experiencias y sobre todo las ganas de crecer como persona y desarrollarse como persona. Bueno, en ese sentido, pues entonces, muchas gracias por no regular los derechos a divertirnos, a descansar
y a desarrollar nuestra personalidad con libertad. Gracias, eso es todo.